Señorías, hoy defendemos lo que es necesario en este momento para España y, sobre todo, lo que muchos españoles ven como una necesidad, que es hacer cumplir la Constitución en todos los lugares de España. El artículo 155 de nuestra Constitución, que ya fue aplicado después del golpe de Estado en Cataluña, después del 6 y el 7, después del 1 de octubre, después del 27, en definitiva, después del golpe contra nuestra democracia, tuvimos que aplicar el Gobierno, impulsándolo, y las Cortes Generales haciéndolo cumplir la Constitución. Y no fue fácil aplicarlo porque nunca se había aplicado en nuestro país. Y no fue sencillo porque el artículo 155, que está copiado de la Constitución alemana, es una cláusula excepcional, una cláusula de cierre precisamente para cuando algún dirigente político o gobierno se dedica a ir en contra de la Constitución o en contra de los intereses generales de España. Pero precisamente por eso, porque es un artículo vigente en nuestra Constitución y precisamente porque ya lo hemos aplicado, después de las elecciones, después de la situación que se ha producido, el señor Torra, lejos de ser un moderado que claudica ante la democracia después de lo que hizo Puigdemont, lejos de rectificar, lo que hace cada día es alentar a la violencia. El señor Torra directamente, palabras textuales, les dice a los comandos separatistas que tienen que apretar más a los demócratas. Y eso tiene consecuencias sobre los amenazados, sobre los fiscales, sobre los jueces, sobre nuestras familias, sus familias, sobre los concejales, sobre los diputados del Parlamento, sobre los funcionarios, sobre los comercios, en definitiva, sobre miles y miles de catalanes que son españoles, entre otras cosas, porque necesitan sentirse también protegidos por su gobierno. Por eso hoy, señorías, les traigo a esta Cámara una petición de la Asamblea Nacional de este país, del Congreso de los Diputados, un requerimiento, en este caso al Gobierno, un mandato para que se requiera la aplicación de la Constitución. El artículo 155, como ustedes saben perfectamente, necesita un requerimiento previo, una activación de ese artículo con una petición formal al Gobierno autonómico. ¿No les parece de sentido común lo que dice nuestra Constitución, que hay que aplicar la Constitución y que antes hay que dar en última instancia al Gobierno autonómico? Bueno, pues lo que le venimos a traer hoy aquí al Gobierno, lo que esta Cámara le pide al Gobierno de España, es que active ese requerimiento. Tan sencillo como eso. La pregunta es, si el señor Torra está llamando a la violencia, si acaba de apelar a los muertos, a la vía eslovena, después del ejemplo, el peor de los ejemplos posibles, que es una guerra, si tenemos a los Mossos de Escuadra y a los sindicatos de los Mossos diciendo abiertamente que ante el corte de carreteras o de estaciones de tren no les dan las instrucciones para actuar, si tenemos la evidencia de que el señor Torra no tiene ninguna intención de defender la Constitución, si hay derechos constitucionales violados por parte del Gobierno de la Generalitat. Ante todo eso, ¿a este Gobierno de verdad no le parece razonable simplemente hacer un requerimiento para que actúe el Gobierno de la Generalitat? A nosotros sí. Y le digo una cosa. Les digo una cosa. El Gobierno tiene una obligación política y una obligación moral, que es defender la integridad de todas las personas que viven en este país. Tienen la obligación política de defender los derechos constitucionales de todos los españoles, también de los catalanes. Tienen la obligación de aplicar y que se aplique la Constitución. Estamos en un país descentralizado, sí, pero estamos en una nación constitucional, donde los derechos y libertades se defienden y se ejercen en cualquier lugar de España. Así que esto no es un conjunto de tribus donde los señores feudales deciden cuándo se pueden o no cumplir los derechos. Estamos en un país constitucional, democrático, del siglo XXI y de la Unión Europea. El señor Torra o el señor Buch no tienen derecho a decidir si hay derecho a manifestación o no en Cataluña, como se ha permitido que se intente violar el derecho a manifestación de guardias civiles o policías o de ciudadanos constitucionalistas. No tienen derecho a decir si se aplican o no las sentencias constitucionales sobre el bilingüismo. No tienen derecho en este caso, a dejar de aplicar la Constitución. Por tanto, lo que les traemos aquí es muy sencillo, que el Gobierno haga un requerimiento. Y el Gobierno de Cataluña tiene dos opciones. Si hacen ese requerimiento, claudicar ante la democracia y contestar afirmativamente sí, acatamos la Constitución, la vamos a aplicar y vamos a defender esos derechos. Y si el señor Torra no es capaz de acatar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, lo tendrá que hacer el Gobierno de la Nación y las Cortes Generales. Eso es lo que estamos diciendo. Esto es de lo que estamos hablando. Señores del Partido Socialista, ¿no se dan cuenta que ustedes son cómplices de todo lo que suceda en Cataluña si no aplican la Constitución? ¿No se dan cuenta que si este viernes hay una desgracia, si este viernes se cortan carreteras, si este viernes no permiten que se pueda reunir un Consejo de Ministros de una nación, todo lo que suceda este viernes en Cataluña también es responsabilidad suya? Porque el señor Torra ya sabemos que es un xenófobo, ya sabemos que nos llama bestias taradas, a ustedes también, por cierto. Ya sabemos que es un señor que no respeta la democracia.
pero el Gobierno de la Nación tiene que hacerlo. Yo les pido de verdad, y se lo prometo que se lo pido más allá de la cuestión política, como catalán, como ciudadano español, les pido de verdad que rectifiquen, que dejen de tener de aliados a los que quieren liquidar nuestra nación y que empiecen a rectificar el rumbo y nos tiendan la mano a la mayoría de esta Cámara para sentarnos y decidir qué competencias tienen que ser aplicadas en caso del 155. ¿Todas? ¿Parciales? ¿Seguridad? ¿Cuáles? Hablemos. Segundo, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se tiene que aplicar el 155 hasta que haya un presidente de la Generalitat que respete y acate y aplique la Constitución? Y tercero, ¿qué tenemos que hacer mejor de lo que se hizo en la aplicación del 155 anterior, que se tuvo que aplicar por el Gobierno anterior de la Nación y con el apoyo de su partido? Por tanto, señorías del Partido Socialista, de verdad, creo que les estoy pidiendo algo que sus propios votantes comparten, por lo menos buena parte de ellos, que es que hay que aplicar y defender la Constitución en todos los rincones de España. Así que no voy a gritar, no voy a enfadarme, no les voy a pedir simplemente que estemos de acuerdo en todo. Solo les pido que estemos de acuerdo en una cosa, en defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Y eso implica aplicar la Constitución en este momento. Así que, si no queremos arrepentirnos en un futuro de lo que suceda en Cataluña estos días, si no queremos mirar a los ojos a los ciudadanos y decir no lo hicimos y permitimos que sucediera, si no queremos que tengan que actuar otra vez los jueces y el Código Penal, si queremos hacer política de verdad, en mayúsculas, lo que hay que hacer es defender la Constitución. O se piensan que Angela Merkel o el señor Macron o cualquier líder político o un presidente de Estados Unidos no reaccionaría ante el desafío separatista que está haciendo el señor Torra, el señor Puigdemont o sus socios. ¿De verdad que no? Miren, si ustedes hoy votan favorablemente y rectifican, ustedes abrirán un nuevo camino, el camino del consenso, el camino de la aplicación de la Constitución, el camino de retorno al constitucionalismo. Pero si ustedes hoy votan en contra, le estarán diciendo a los españoles un mensaje letal. Le estarán diciendo que les importa más seguir en el Gobierno a cualquier precio que defender la Constitución. Les estarán diciendo que les importa más el sillón del señor Sánchez que entró por la puerta de atrás que defender la Constitución en España. Así que yo les pido, señorías, que reflexionen, que rectifiquen, que vuelvan al camino del constitucionalismo, que incluso discrepando de muchas cosas sí que hay que ponerse de acuerdo en los temas en los que nos jugamos tanto. Este país ha superado un golpe de Estado, el 23F. Este país ha superado un golpe separatista en Cataluña. Este país ha superado y ha derrotado al terrorismo. En este momento tan crucial de la historia, ustedes no pueden equivocarse de aliados. Tienen una obligación con España como gobierno de la nación y como partido que ha sido durante muchos años un partido de gobierno. Así que yo les pido que rectifiquen. Si lo hacen, cuenten con nosotros. Pero si hoy tocan el botón rojo, si hoy votan en contra de aplicar la Constitución en Cataluña, ustedes van a romper todos los puentes posibles para un futuro. Y desde luego los españoles creo que, como ya han hecho en Andalucía, se lo demostrarán en las urnas. Así que yo espero que se aplique la Constitución, que hoy empecemos a aplicar la Constitución, que rectifiquen, les tendemos la mano para hacerlo. ¿Quieren diálogo? Diálogo, pero con los que defendemos la Constitución, no los que quieren liquidar la Constitución. Acabo, presidente. Dejen de humillarse y dejen de humillarnos. Dejen de humillarse con un señor Torra que no les concede ni reuniones porque quiere hablar de autodeterminación. Y dejen de humillar al pueblo español porque cuando no se cumple la Constitución en España hay muchos españoles que cumplen la ley, que pagan impuestos, que defienden la igualdad, que se sienten ofendidos y humillados. Así que es el momento de la dignidad, de recuperar los puentes rotos y de que ustedes rectifiquen. Si lo hacen, cuenten con nosotros. Si no lo hacen, no solo no cuenten con nosotros, nos tendrán enfrente precisamente para defender la Constitución y porque no hay sillón que valga, no hay carrera política y personal que valga más que la convivencia y la democracia de nuestra nación. Muchas gracias.